Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa con la presidenta de la Cámara de Diputados, diputada Laura Angélica Rojas, quien va a darles a conocer un pronunciamiento que hoy se aprobó en la mesa directiva. Presidenta, por favor, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes, compañeros, compañeras de los medios de comunicación. Bueno, informarles que hoy en la mañana la mesa directiva de la Comisión Permanente acordó hacer un pronunciamiento en relación pues al fallecimiento del alumno y de la maestra de Torreón en Coahuila, este lamentable acontecimiento que sucedió el 10 de enero de 2020. Lo más relevante de este... No, ¿por qué soy así? No importa. Como que hay un sonidito ahí. ¿Ya? Gracias. Bueno, lo más relevante del... Sí, mejor. ¿Se escucha mejor así? Creo que ya quedó, ¿no? Creo que ya quedó. Sí. Bueno, lo más relevante de este pronunciamiento que vamos a aprobar en unos minutos más en la Comisión Permanente es el compromiso expresado a través de los representantes de ambas cámaras, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, de trabajar de manera prioritaria una agenda de atención, de protección de niños, niñas y adolescentes. A través de cada Cámara decidirá cuál es el mecanismo correspondiente. En el caso de la Cámara de Diputados, impulsaremos la creación de un grupo que esté conformado por todos los grupos parlamentarios y por los presidentes de las comisiones que tienen que ver con el tema, a fin de definir una agenda de consenso que pueda ser aprobada de manera prioritaria en la Cámara de Diputados para atender este tipo de temáticas. Va a tener en la Cámara de Diputados, y creo que es un dato relevante, tenemos presentadas en lo que va de la legislatura 58 iniciativas que tienen que ver de alguna manera con niños, niñas y adolescentes. Muchas de ellas tienen que ver con el interés superior de la infancia, con el desarrollo de la libre personalidad, tienen que ver con salud mental, o sea, cómo fortalecer los mecanismos para que en esa edad tan importante las personas, las niñas, los niños y adolescentes puedan tener garantizada la salud mental, entre otras cosas. Un tema que también se discutió importante es que vamos a seguir haciendo presión desde el Congreso, llamados constantes a los Estados Unidos y a través de la Cancillería a que se atienda el tráfico de armas que en la mayoría de los casos son armas ilegales y que vienen de los Estados Unidos. Entonces, les quiero compartir eso. Son 4 resolutivos. En primer lugar, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión lamenta profundamente el fallecimiento del alumno y la maestra del Colegio Cervantes, así como las lesiones estudiantes de este plantel, producto del tiroteo ocurrido el día 10 de enero de 2020 en Torreón, Coahuila. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades federales y locales a redoblar esfuerzos y a trabajar conjuntamente con la sociedad para lograr entornos armónicos y libres de violencia que permitan el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, fomentar la convivencia, la solidaridad y la tolerancia. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades competentes a revisar y analizar desde un enfoque multifactorial e interinstitucional las causas de estos trágicos acontecimientos, así como la problemática del tráfico ilegal de armas. Cuarto, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las juntas de coordinación política de la Cámara de Diputados y Senadores para que valoren la creación de un grupo de trabajo bicameral encargado de analizar las minutas e iniciativas pendientes de dictamen en favor de la protección, atención integral, salud mental y el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y a definir una agenda legislativa prioritaria para el siguiente periodo de sesiones ordinarias. Y bueno, esto lo vamos a votar en un momento más, al final de la sesión, y es lo que les quería compartir. Durante el siguiente periodo ordinario de sesiones, estaré impulsando la generación de agendas
de consenso sobre distintos temas. Se los iré compartiendo pues conforme vayan surgiendo. Este es uno de los temas que claramente impulsaré desde la presidencia para que se le dé prioridad a la dictaminación de estas iniciativas y desde el Poder Legislativo, desde la Cámara de Diputados, podamos atender de mucho mejor manera los problemas de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Tengo la lista ya tradicional de los compañeros y compañeras que quieren hacer pregunta. La encabeza Margarita Nicolás. Diputada, dices que hay 58 iniciativas relacionadas precisamente con esta protección a los menores de edad. Pero vemos que, y también hay muchas más leyes que están encaminadas a esto, pero no funcionan porque el presidente municipal, el gobernador, a nivel federal, incluso los padres de familia que están más ocupados en ver cómo llevan de comer a su casa, cómo pagan la renta, y a los niños es a lo que menos se acuerdan. Entonces, como que hay mucho abandono de toda la sociedad sobre estos menores de edad. Y yo quisiera preguntarte qué hay que hacer más de fondo en vez de tantas leyes, de tantos llamados para que se pongan en práctica todo lo que ya está, porque creo que lo que menos faltan son leyes. Y también en ese mismo tema vemos que, por ejemplo, en los medios de información, el lenguaje, las imágenes que hacen apología a los grupos criminales, a los narcotraficantes. Por un lado se prohíben los corridos, los narcocorridos, y por otro, en la televisión aumentaron estos programas que se refieren a la cuestión del narcotráfico, pues donde pasan la vida de estas personas. Entonces, el lenguaje, pues también soez de muchos comunicadores que rayan en lo obsceno. Me ha tocado escuchar algunos en el de transporte público. Vienen escuchando los choferes esa música, vienen niños y jóvenes, y bueno, es la verdad que impactante el lenguaje. Entonces, ¿de qué sirve que ustedes hacen leyes y leyes cuando por otro lado se está descuidando esta? Y es la salud mental de los niños y de los jóvenes, no nada más es de que ellos también pudieran hablar igual, sino la salud mental. Incluso hay un estudio donde revela que en México está encaminado a ser un problema de salud mental. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? Gracias. Sí, muchas gracias, Margarita. Bueno, justamente sí creo que vale la pena hacer una revisión de las leyes vigentes, al mismo tiempo que hacemos una revisión por supuesto, de la implementación de las leyes vigentes, al mismo tiempo que hacemos una revisión de las nuevas iniciativas. 58 iniciativas es un buen número de iniciativas, es un número considerable, y eso implica que dentro de la agenda legislativa para los grupos parlamentarios este ha sido un tema importante, relevante. Yo sí creo que podemos establecer nuevas cosas a través de leyes, al mismo tiempo que, como tú bien dices, revisar lo que ya está aprobado para ver cómo se está implementando, ¿no? Si es un tema de implementación, si es un tema de falta de infraestructura. Por ejemplo, comentábamos en la mañana que en nuestro país hay muy poca atención psicológica, o sea, en las instituciones de salud pública no tienen cobertura, y si la tienen es muy limitada en materia de atención psicológica, y claramente es un tema que necesitamos revisar. O sea, la salud mental también tiene que ser considerado un tema de salud pública, ¿no? Entonces, sí creo que el otro tema, por ejemplo, es el Sistema Nacional de Cuidados, que lo hemos estado también platicando, y este Sistema Nacional de Cuidados, de lo que se trataría en caso de que se apruebe eventualmente, pues es de que el Estado provea una serie de servicios que ayuden a las mujeres, que son quienes principalmente hacen este tipo de tareas, al cuidado de niños, niñas, enfermos y adultos mayores. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues muchísimas madres no tienen los medios para llevar a su hijo o hija a una guardería y los dejan o solos o en la calle o con gente que medio los cuide, etcétera, etcétera. Y ahora, con la desaparición de las estancias infantiles, pues este tema vuelve a estar como uno de los temas de preocupación. Entonces, pongo solamente esos dos ejemplos.
Sistema Nacional de Cuidados y atención psicológica en el sistema de salud público como uno de los temas como dos de los temas que creo que sí podríamos revisar y hacer cosas desde el Poder Legislativo. Gracias. Eli Castillo, por favor, de Milenio. Buenas tardes, diputada. Dos preguntas. La primera, me gustaría conocer su opinión respecto a esta propuesta que hizo el fiscal general de la República sobre darle más atribuciones a la Fiscalía General de la República, quitarle facultades a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Unidad de Inteligencia Financiera. Es una propuesta que hace al Senado, sin embargo, pues quiero conocer cuál es su opinión como presidente de la Cámara de Diputados. ¿Es necesario darle más facultades a la Fiscalía General de la República o no? Y mi segunda pregunta es respecto a este tema de la salud mental. Hace un momento el diputado Porfirio Muñoz Ledo sugería que incluso en esta Cámara de Diputados hubiera un centro de consulta psiquiátrica para los diputados, toda vez que pues señala todos los ciudadanos necesitan ese tipo de consulta y se le debe perder el miedo al tema de la psiquiatría, justamente en el sentido de lo que ocurrió en Torreón, Coahuila. Muchas gracias. Bueno, no sé exactamente lo que dijo, pero supongo que es psicología, porque es como el primer paso. No, sí, es que la psiquiatría o sea, la psicología está orientada a la salud mental y la psiquiatría está orientada a atender como cuestiones físicas del cerebro. Entonces, es distinto. Lo que platicamos en la comisión, sí lo dijo así, pero creo que el término correcto es atención psicológica más que psiquiatría, que es otro tipo de especialidad médica que va a cosas físicas del cerebro, y la otra es de la mente, digamos, ¿no? Bueno, sobre la primera pregunta, entiendo que esta propuesta la hizo el fiscal en el Senado de la República. Yo ya estaba en la sesión, habíamos empezado la sesión, entonces honestamente no la conozco. Entiendo que la presentó, que todavía no envían las iniciativas, que solamente fueron a plantear una serie de ideas y de iniciativas que estarán enviando al Senado de la República a partir del siguiente mes, pero no estuve en la reunión, tampoco la pude seguir porque estaba en la sesión, entonces honestamente no la conozco y me gustaría pues revisarla antes de dar una opinión sobre si se necesitan o no mayores facultades, de qué tipo las están pensando, para qué, etcétera, etcétera. Gracias. En el tema de la atención psicológica o psiquiátrica, ¿usted estaría a favor de que se creara este centro aquí en la Cámara de Diputados? Mira, yo lo que te diría es, siempre cuando generamos nuevos servicios en general en la Cámara de Diputados, por ejemplo, recientemente se contrató a una ginecóloga, pues se hacen estudios de necesidades sobre lo que necesitan, no solamente los diputados, porque los servicios que se ofrecen en la Cámara son para todos, ¿no? No solamente para los diputados, sino principalmente para los trabajadores. Yo creo que tendremos que hacer un estudio y evaluar si es que es necesario en términos de la población que pudiera utilizar el servicio, y pues ¿por qué no? Podemos hacer la evaluación y en todo caso que se haga. Esa es la respuesta que yo te daría. Gracias. Gracias. Jorge Chaparro, por favor. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, usted ha insistido mucho en la reunión con el presidente y se acerca a una de las iniciativas más difíciles o más complicadas, que va a ser la reforma al sistema judicial penal. La pretensión es pues dar un paso atrás en el nuevo sistema de justicia penal. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Sé que va a ser presentada primero en el Senado, pero ustedes ya deberían de estar también enterados. Si no hay un acercamiento con el presidente ante una reforma de esta magnitud, ¿qué es lo que puede esperar el país? Y la segunda, me gustaría conocer, también hoy el presidente, bueno, pues ha dicho que las empresas que utilizan el outsourcing van a ser sometidas a vigilancia férrea y habrá sanciones para quienes violen cualquier disposición legal del outsourcing. La Cámara de Diputados también utiliza esa figura. Me gustaría saber su opinión respecto de lo que ha dicho el presidente y si hay algún tema en la Cámara de Diputados. Sí, muchas gracias. A ver, sobre el primer tema, vamos a solicitar a través de la Comisión de Justicia
que también vengan a presentar estas, no las iniciativas porque las van a mandar al Senado, pero sí que vengan los funcionarios, pues como lo hicieron en el Senado, a explicar, ¿no? A compartir cuál es la intención de esta serie de reformas que quieren que el Congreso apruebe, primero el Senado, después la Cámara de Diputados, y entonces eso lo estaremos haciendo a partir de febrero. Los invitaremos para que, igual que fueron al Senado, vengan aquí a compartir con las y los diputados que tienen que ver con los temas, este paquete de reformas que estarán enviando al Senado para su aprobación. Sobre el tema del outsourcing, sí tenemos de hecho iniciativas pendientes de ser dictaminadas. Es un tema que creo que puede estar incluido en las agendas de los grupos parlamentarios, es muy probable que así sea, y estaríamos entonces también discutiendo la regulación o una mejor regulación del outsourcing en nuestro país en el siguiente periodo ordinario. Respecto de la primera, es una iniciativa que parte de la Presidencia de la República, fue presentada de hecho por el director jurídico de la Presidencia, el señor Julio Scherer. ¿Cuál, perdón? La iniciativa de reforma al Poder Judicial. Ah, sí. Entonces, la pregunta era... Perdón, me confundí con lo del Senado. Ajá. Bueno, fue presentada al Senado esta Sí. reforma, pero la pregunta era si ya ha recibido algún tipo de respuesta para encontrarse con el presidente. Ah, bueno, esas son dos cosas distintas. Una cosa es la reunión con el presidente y otra Por cosa la es importancia de esta la... ley, por la sí. importancia de esta ley, si no es necesario, urgente, o como lo quiera calificar usted, que si no sería ya necesario que el presidente se reúna con las bancadas para poder analizar este asunto. Pues por supuesto, reiterar el llamado. Una vez que empiece el periodo ordinario de sesiones, haremos la petición formal al presidente. Esto se ha hecho, digamos, pues de manera verbal a través de los medios de comunicación, y una vez que empiece el periodo ordinario buscaremos otras formas de hacerle llegar la propuesta de manera muy cordial, muy respetuosa, muy constructiva, de sostener un diálogo con las bancadas y revisar todos los temas del periodo ordinario de sesiones que estaremos discutiendo en el Congreso. No. Gracias. Maru Rojas, por favor. Diputada, su postura ante la inminente aprobación, se dice que el día de mañana podría ser en el Senado estadounidense aprobado el TEMEC, ¿y cuál es la postura del Congreso mexicano? Bueno, pues, claro, sí, pues celebrar si es que así sucede la pronta aprobación del TEMEC por parte del Congreso de los Estados Unidos mexicanos. Entiendo que, de los Estados Unidos de América, entiendo que después será aprobado por el Parlamento de Canadá y pues sin duda es algo bueno para la región. O sea, el TEMEC es un instrumento no solo comercial, sino también tiene algunos otros elementos importantes para el fortalecimiento de los países, que sin duda va a ser muy benéfico para los tres. Gracias. Jimena Mejía, por favor. Hola, buenas tardes, diputada. Preguntarle, pues, a partir de esta tragedia de Coahuila, preguntarle si existe una posición por parte de ustedes en cuanto al operativo Mochila Segura. ¿Se podría definir lineamientos desde el Congreso para que se aplique esta medida de seguridad, que no sea violatorio a los derechos humanos de los pequeños y que pueda conciliar con los padres de familia? Y también preguntarle si preocupa que antes de que se presentaran resultados por parte de la Fiscalía del Estado, ya la Unidad de Inteligencia Financiera había congelado las cuentas del abuelo y se esté dando a conocer información de los recursos que tenía la familia. Se está ya en esta administración pues erradicando el principio de presunción de inocencia en el país. Gracias. Gracias. ¿Puedes repetirme la primera pregunta? Perdón. La primera, o sea, nada más recordarme el tema. Sí, la postura del operativo Mochila Segura, si podría haber un lineamiento por parte del Congreso que pueda equilibrar las partes, porque menciona, ¿no?, que es violatoria a los derechos humanos, pero también es necesaria en la parte de la seguridad de las escuelas ante estos hechos, ¿no? Gracias. Sí, de acuerdo. A ver, esa es una política pública muy específica, muy específica, que rara vez encontramos políticas públicas así, acciones tan concretas en las leyes. Las leyes son más generales, son de carácter universal. Sin embargo, no descarto que haya una discusión, ¿no?, sobre el particular. En comisiones seguramente estaremos organizando foros con especialistas y demás para poder conocer los diferentes tipos de acciones que desde el Estado, es decir, los diferentes
órganos y entidades del Estado. Esta tiene que ser una reflexión integral. ¿Qué le toca hacer a los municipios? ¿Qué le toca hacer a los estados? ¿Qué le toca hacer a la federación? ¿Qué le toca hacer a los padres de familia? ¿Qué le toca hacer a los maestros? Por supuesto, ¿qué nos toca hacer a los legisladores? ¿Qué le toca hacer inclusive al Poder Judicial en su caso? En fin, seguramente será un tema que se analice como parte de las diferentes opciones y propuestas instrumentos que se requieren para empezar a atacar los distintos temas. O sea, no solamente es el tema, pues es el tema de armas, pero también es el tema de drogas, es el tema de pues, un montón de cosas que pueden estar trayendo los y los niños en las mochilas. Entonces, por supuesto que es un dilema. La seguridad son dos derechos que parecen estar contrapuestos, o sea, los derechos humanos, el derecho a la privacidad y al mismo tiempo el derecho a la seguridad de todos, y es una discusión que tenemos que dar. ¿Cuál derecho está por encima del otro? ¿No? Entonces creo que justamente de eso se trata este proceso de reflexión sobre el que vamos a empezar a trabajar en febrero, a partir de febrero. Y la segunda... sí, bueno, mira, sobre ese tema me parece, creo que hay que distinguir los temas. Creo que son dos situaciones que en este caso se conjuntan, pero la preocupación que tenemos nosotros como legisladores pues es atender el tema de los niños, niñas y adolescentes, de salud mental. Eso nos cimbró yo creo que a todos los mexicanos de esta tragedia, darnos cuenta que no estamos poniendo la suficiente atención en nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo diría que es la agenda olvidada, ¿no? Muchas veces estamos hablando de lo que quieran, o sea, ¿no? Del avión presidencial, del financiamiento a los partidos políticos, de la revocación de mandato, del presupuesto, y pocas veces la agenda de niños, niñas y adolescentes ocupa la atención en la agenda política y en general en la sociedad, en los medios de comunicación. Entonces creo que este caso nos cimbró, llamó nuestra atención de que estamos haciendo algo mal al respecto de nuestros niños, niñas y adolescentes, y que tenemos que poner atención en este tema porque de eso depende la viabilidad de la sociedad. El otro tema yo creo que es tangencial, o sea, es accesorio, ¿no? O sea, pues coincidió en que el papá parece que pues tenía o tiene vínculos que tendrá que explicar evidentemente, pero lo que nos llama la atención y sobre lo que vamos a estar trabajando es sobre el otro problema que me parece que es mucho más relevante en términos de impacto a la sociedad. Gracias. Alfredo Flores, por favor. Hola, ¿cómo está, diputada? Buenas tardes. Primera pregunta es en el sentido de que, bueno, ustedes como diputados estuvieron peleando, sobre todo fracción panista, el tema de las guarderías. Andrés Manuel respondió que le iba a dar recurso mejor a los abuelos. Estamos viendo una tragedia que está ocurriendo ahora con un abuelo que pues, no estaba capacitado para cuidar a este niño, ¿no? La pregunta va en el sentido de ¿qué van a hacer ustedes como legisladores? El PAN ya tiene un antecedente de cuando legislaron hace como 3 legislaturas sobre el rescate de niños, sobre trata de personas. Me acuerdo aquí que los priistas insultaban mucho a las diputadas del PAN que estaban peleando por eso, y a pesar de que fueron minoría lo lograron. Ahora van a hacer algo porque desde que el INPI se convirtió en DIF, no ha habido una reforma especial grande para la protección de los niños. Sobre todo ese día que este niño mató ahí en el Colegio Cervantes, ese mismo día agarraron unos secuestradores niños o jovencitos, menores de 15 años, agarraron una banda, y además también hubo niños que estuvieron asesinando en la Ciudad de México. Fueron los boletines de prensa que mandó las diferentes corporaciones policíacas. O sea, el caso del niño en la escuela fue muy grave por la escuela, pero ahorita se calcula que hay 60,000 niños huérfanos dejados por la guerra del narcotráfico. ¿Qué van a hacer? No que sea una ocurrencia. ¿Cuándo van a legislar una gran reforma para proteger a todos estos niños, sobre todo los huérfanos que están en la calle, que son utilizados por el crimen organizado para todo este tipo de tragedias? Esa sería la primera. Ese es un gran tema, sin duda ese es un gran tema. Los huérfanos, los que no son huérfanos, pero tienen papás que no, porque trabajan o porque solo tienen un papá, etcétera, no tienen, digamos, quien los cuide de manera permanente, etcétera, etcétera.
y son justamente los temas que vamos a empezar a discutir en febrero. ¿Cómo los vamos a atender? ¿Qué vamos a proponer desde el Congreso? Vamos a traer expertos, especialistas, vamos a hablar con la gente de gobierno de los 3 niveles, con organizaciones de la sociedad civil, pues yo esperaría que incluso también con los propios niños, ¿no? Niños y adolescentes, y a partir de ahí de tener un diagnóstico mucho más claro de la problemática y empezar a generar propuestas de solución a través de iniciativas, a través de legislación o a través de exhortos o de peticiones o de llamados a que las autoridades ejecutivas hagan lo que tengan que hacer, en fin. Sobre el tema de los niños y la educación, ¿puede hacer algo los legisladores para ya también meter un poquito de mano en la Secretaría de Educación Pública y no quede a criterios de presidentes que van y vienen, quitan materias, ponen materias a criterio del presidente y del gusto del presidente? ¿Pueden hacer algo, por ejemplo, reforzar civismo, reforzar muchas materias que se han quitado por caprichos de alguno que otro presidente y otros las vuelven a poner pero con otro enfoque más de idolatría más que de educaciones, ¿no? Sí, bueno, no, realmente eso es competencia de la Secretaría de Educación Pública. A ellos les corresponde hacer los planes de estudio. Lo que le corresponde a la Cámara de Diputados, particularmente a la Comisión de Educación, pues es la supervisión del desempeño de las autoridades educativas. Muchas gracias, compañeros. Falta Angélica Beltrán, con ella concluimos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Diputada, para preguntarle si en este paquete de iniciativas que va a presentar incluye endurecer penas para las personas que tienen posesión de armas sin autorización, por un lado, y por otra, si también se endurecerían penas en el Código Penal para los padres de familia que son negligentes, como uno de los principios de lo que sucedió en Coahuila. ¿Padres de los niños que qué, perdón? Que negligentes, negligentes y los que tienen posesión de armas sin autorización. Claro. A ver, lo que yo comenté es que ya hay 58 iniciativas presentadas y que lo que vamos a hacer es impulsar la dictaminación, el análisis y la dictaminación de esas 58 iniciativas que ya están presentadas en materia de niños y adolescentes, que yo voy a proponer a la Junta de Coordinación Política la creación de un grupo de trabajo para generar esa agenda de consenso y que se priorice en nuestra agenda legislativa de la Cámara de Diputados la dictaminación de ese paquete, y que como parte del análisis y la discusión de ese paquete haremos un análisis muy amplio del fenómeno, ¿no? Diagnóstico, propuestas de solución con expertos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo comenté. Si a partir de ahí se determina que se tienen que presentar nuevas iniciativas que aún no hayan estado presentadas, por ejemplo en este tema, ¿no?, de reforma al Código Penal, pues se hará. Pero, por ejemplo, ahorita no tengo el dato si ya existe una iniciativa en ese sentido. Entonces vamos a analizar todo. Si no existe y derivado de todo este análisis y discusión se determina que sería conveniente, pues muy seguramente presentaríamos una iniciativa en ese sentido. Pero ahorita, digamos, pues no estamos todavía en ese momento de decir vamos a reformar tal cosa, vamos a proponer tal cosa, le vamos a poner presupuesto a tal cosa. Simplemente el anuncio es el compromiso de mi parte y como acuerdo de la mesa directiva de la Comisión Permanente, impulsar que este tema se le dé el lugar que merece en la discusión pública, en la agenda legislativa, porque pues de eso depende el futuro de la sociedad y de millones de niños, de personas que actualmente están en formación. Muchísimas gracias. Muchas gracias.